Queridos amigos de María Visión, sabemos que todos ustedes desde Canadá, los Estados Unidos, la República Mexicana, Centroamérica y Sudamérica, con una parte de Europa y otra parte de África, tienen mucho interés de saber qué pasa con la vida, qué pasa en México, qué pasa en este momento. Y creo que es el momento de agradecer primero a Dios nuestro Señor por este medio, y en el nombre de Jesucristo y de María Santísima vamos a empezar. Quisiera presentarles el día de hoy a el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que nos hace el favor de venir a platicar con nosotros desde la Suprema Corte de Justicia. Buena tarde. El favorecido me siento yo, muchas gracias, es un honor para mí estar con usted y ante estas cámaras. Muchas gracias. Tenemos aquí al ministro Mariano Azuela Huitrón, que nos ha hecho el favor de tomar ese tiempo también para platicar con todos ustedes qué ocurre en la Suprema Corte de Justicia en este tema. Muy gratificante para mí estar con ustedes. El canal María Visión está dirigido a un público integrado fundamentalmente por quienes profesan la fe católica, que se sienten comprometidos con un tema de tanta importancia como es precisamente el del derecho a la vida. Muy satisfecho de estar contigo, Alicia. Gracias, señor ministro. Y también está con nosotros la licenciada Ana Eugenia del Villar, quien, pues ustedes ya la conocen, ha estado muchos años colaborando con nosotros en este canal. Estoy muy feliz de estar aquí con estas personalidades que nos enseñan tanto en algunos aspectos que para todos los mexicanos es muy importante que sepamos, que corresponde a la parte de las leyes, de la Constitución y el derecho a la vida que nosotros defendemos como católicos. Y quisiera iniciar preguntando al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en el proyecto que usted formuló, se proponía declarar la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal y de la Ley de Salud del Distrito Federal que autorizan la interrupción del embarazo durante los primeros 12 semanas de gestación cuando existe solicitud de la madre embarazada. Así es. En el proyecto se proponía la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas y artículos impugnados. ¿En qué descansaba el proyecto? El proyecto descansaba en 4 temas que se desarrollaron. Primer tema, la Constitución sí defiende la vida del concebido desde el momento mismo de la concepción. Y esto se encuentra diseminado en varios artículos de la Constitución misma. Segundo, si esto es así, hay una garantía constitucional fundamental, que es la cual refleja la posibilidad de ejercicio de todas las demás, que es el derecho a la vida. Solamente los seres humanos vivos tienen derechos humanos. Y el artículo 1 de la Constitución determina que para limitar las garantías individuales o derechos humanos en otros países, se requiere la voluntad manifiesta del poder constituyente o del poder reformador de la Constitución, no pudiendo en consecuencia la Asamblea Legislativa del Distrito Federal limitar garantías individuales, porque equivaldría a, mediante leyes ordinarias locales, modificar la Constitución, lo cual solamente le es dable al poder constituyente. Esta fue una de las líneas de argumentación del proyecto. Segunda línea de argumentación: México ha suscrito tratados internacionales
mediante los cuales se ha comprometido a proteger la vida del nasciturus desde el momento mismo de la concepción. Esto, de acuerdo con el artículo 133, tiene una relevante jerarquía normativa. Inmediatamente después de la constitucional. Otra línea de argumentación que se desarrolló en el proyecto fue que se violaba el principio de legalidad con las reformas propuestas, porque se incide en la definición de aborto en una forma equívoca, eufemística, y en esta materia se necesita univocidad. Y por último, la línea de argumentación en que descansó el proyecto fue la siguiente. Efectivamente se reconoce que la Constitución no obliga a penalizar el aborto, pero sí obliga a proteger al concebido desde el momento mismo de la concepción, y que el legislador ordinario en la Ciudad de México optó por proteger la vida del nasciturus a través de sanciones penales para aquellos que cometieran en determinadas circunstancias, aquellos y aquellas que cometieran en determinadas circunstancias el delito de aborto, no siendo posible a la Suprema Corte determinar otras medidas protectivas, y que si se retiraba la única medida protectiva que existía en la legislación local para cuidar la vida del nasciturus, se estaba incurriendo en una violación constitucional. Básicamente, estas fueron las 4 líneas de argumentación que se desarrollaron a lo largo del proyecto. Señores ministros, ¿podrían explicarnos los fundamentos y las razones en las que se apoyó la mayoría de los ministros para apartarse de la propuesta original y, en consecuencia, concluir que los artículos de los mencionados ordenamientos legales no son inconstitucionales? El tema no es de fácil respuesta. En primer lugar, porque ante un proyecto como el presentado por el señor ministro Aguirre Anguiano, en que se está proponiendo la inconstitucionalidad de los preceptos, se inicia un debate en el que cada uno de los ministros, las compañeras ministras, van exponiendo su punto de vista, y llegaron a presentar tal número de argumentaciones, fueron más de 25 argumentaciones, que cuando finalmente constituyeron una mayoría de 8, esto ya respaldó ampliamente un proyecto contrario al presentado por el ministro Aguirre Anguiano, lo que en el lenguaje judicial, que nos es muy sencillo, se llama el engrose de un asunto, de modo tal que se designa una persona de la mayoría que tiene que preparar un proyecto de engrose. Pero esto no es sencillo, porque habiendo tantos planteamientos procedentes de tantas voces, pues tendrán que ser los 8 ministros los que finalmente decidan cuáles son las argumentaciones que deben formar parte del proyecto, y hasta el momento todavía no hay ese documento de la sentencia que refleje lo que es la mayoría, de modo tal que esto pues permite referirse a algunas de las argumentaciones que pensamos pues finalmente llevaron a cada quien a una conclusión adversa al proyecto. A mí se me ocurriría pues presentar algunas, y seguramente el ministro Aguirre Anguiano, que es pues el más conocedor de este tema por su calidad de ponente, pues podría añadir algunos aspectos. Un primer argumento consistió en decir que la Constitución no protege la vida del producto de la concepción, como que parecía que la idea era, si no hay un precepto que diga esta Constitución protege la vida del producto de la concepción, es que ya no la protege. Y entonces se desconocía lo que ya nos ha explicado el ministro Aguirre Anguiano, de que no solamente hay algo de sentido común
que si se conceden una gran cantidad de derechos de los cuales solo pueden gozar los seres vivos, pues es obvio que el primer derecho que se defiende es la vida. Pero pues no lo vieron así y entonces dijeron la Constitución no protege la vida del producto de la concepción de una manera clara. Y luego pues vinieron dando algunos complementos. La Constitución protege los derechos fundamentales de las personas jurídicas. ¿Quiénes son? Los nacidos. El no nacido no tiene derechos fundamentales y por lo mismo todo lo que la Constitución establece al respecto no se puede referir al producto de la concepción porque no tiene todavía la capacidad jurídica que hace que pueda gozarse de esos derechos fundamentales. Otro argumento que recuerdo es considerar que la mujer tiene una serie de perspectivas por su calidad femenina y una perspectiva es la maternidad. Entonces se llegó a afirmar, exigir que una mujer que no lo quiere tenga el deber de ser madre va en contra de su calidad de ser humano que goza de igualdad frente a todos los seres humanos, es de alguna manera discriminarla. Otro argumento que también me parece interesante es en el que se señala que en el artículo 4 de la Constitución, en el momento en que se establece que los padres tienen el derecho a determinar el número de hijos, en ese momento se está reconociendo a la mujer un derecho a la disposición de su cuerpo. Y por lo mismo el imponerle el que acepte al producto de la concepción, pues viene a vulnerar ese derecho que la Constitución le está señalando. Pienso que estos serían algunos aspectos y que seguramente mi compañero, mi buen amigo don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, pues podría añadir algunos otros aspectos. Pues agradecemos mucho todo esto y sí le pediríamos que nos ayude, por favor, diciendo estos aspectos que van a aclarar mucho de las dudas que tiene nuestro auditorio. Gracias, doña Alicia. La realidad es que el ministro Azuela tiene un memorión envidiable, como ustedes han visto. Sin embargo, yo puedo mencionar que también existieron manifestaciones, por ejemplo, en el sentido de que cuando el artículo 123 constitucional protege a las gestantes trabajadoras y al producto de la concepción desde el momento de la concepción, solamente se está refiriendo a situaciones de carácter laboral y que se trata de proteger el derecho laboral a la seguridad social de la madre, no de el nasciturus, aunque la Constitución diga que el empleador debe de tomar las medidas necesarias para la protección del nasciturus desde el momento mismo de la concepción. Este fue otro argumento que se mencionó. Otro más, derechos del niño. Voy a pedirle un favor, señor ministro. Vamos a tener que hacer un corte y volver con usted para que nos siga ampliando esta información tan valiosa para usted, madre de familia, para usted, padre de familia, para todos nosotros, y estar bien informados y poder actuar en consecuencia, con oración y con acción. Volvemos en un momentito con ustedes.
queridos amigos, seguimos aquí con el privilegio de encontrarnos con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, don Sergio Salvador Aguirre Anguiano y don Mariano Azuela Guitrón. Y nos hemos quedado en este momento importantísimo de aclarar estos aspectos que están haciendo o pretendiendo hacer cambios en este tema de el cuidado de la vida, que es lo que a nosotros nos preocupa y que a ellos les ocupa. Ministro. Gracias. Trataba de explicarles, doña Alicia, que pocos saldos me dejó el ministro Azuela para explicación. Sin embargo, recuerdo otro que fue objeto de manifestación por parte de los señores ministros de la mayoría. Alguno de los señores ministros planteó la existencia de un conflicto de intereses entre la madre y el producto de la concepción. Y aparentemente lo resolvieron en el sentido de que la vida hecha y cuajada debía tener preferencia en ese conflicto de intereses, diciendo que se hacía una ponderación de esos derechos. A mi juicio, ponderar es evaluar, es sopesar, pero aparentemente la mayoría del Pleno, la que yo respeto desde luego, resolvió que ponderar podía conducir a suprimir. También se puede recordar algunas de las argumentaciones propias del derecho internacional. Se decía, ciertamente en los tratados México se comprometió a reconocer los derechos del niño. Bueno, esto es así y nadie lo refutó, solamente se dijo que estos derechos solamente se debían de reconocer a partir del nacimiento y no conforme a los antecedentes, a declaraciones antecedentales de algunos de estos tratados que hablan de que esto abarca al concebido también, desde el momento de la concepción. Entonces esto primó y la mayoría aparentemente acogió esta decisión. El ministro Azuela explicaba algo muy importante. La sentencia tiene dos aspectos: la sentencia documento y la sentencia acto jurídico material. Esto, segundo, ya se resolvió, se votó el asunto, pero la sentencia documento es algo que todavía no tenemos a la vista y que, como bien dijo el señor ministro Azuela, corresponde a la mayoría darle esta forma documentaria. Ahí se darán todas las precisiones que ahorita no podemos comentarles porque no existe todavía. Es natural el plazo que se ha llevado el engrose, no es algo sencillo, no es el único asunto que tenemos los ministros de la Corte y por tanto habrá que aguardar. También otro de los aspectos que se trataron por la mayoría fue el sentido de que para ella la Constitución no obliga a penalizar. Bueno, esto así se consideraba en el proyecto, pero se entendió en el sentido de que no se implicaba esto, no se significaba esto en el proyecto, y que toda penalización o despenalización no era contraria ni agraviante a la Constitución. Es lo que yo recuerdo. Es muy importante para todos nosotros como mexicanos católicos, para los padres de familia, las madres de familia, los jóvenes, los que se están casando en estos momentos y los que no se están casando pero que eventualmente podrán ser padre o madre, que nos traten de explicar cómo es posible que algunos ministros consideren sin lugar a dudas que los preceptos impugnados son inconstitucionales y otros estimen que son constitucionales. Yo creo que es algo que refleja el pluralismo que existe actualmente en quizás todas las comunidades del mundo.
en que por diferentes motivos las personas van pensando de distintas maneras, y por ello, no obstante que el señor ministro Aguirre Anguiano fue vigilando el procedimiento relacionado con esta acción de inconstitucionalidad durante muchos meses, recabando todos los elementos que resultaran idóneos. Sin embargo, él finalmente consideró que debía presentar un proyecto estrictamente jurídico, ver el problema de la vida a la luz exclusivamente de nuestro análisis jurídico, ver qué dice la Constitución, ver qué dicen los tratados internacionales, ver qué dicen las leyes generales, ver qué dicen las leyes ordinarias, y ahí sacar una conclusión. Ahí es donde incluso pues llama la atención, como dice muy bien Ana Eugenia, que cómo es que se dio esa actitud de unos plenamente convencidos de una posición y otros de otras, y los dos están trabajando jurídicamente. Bueno, pues yo pienso que cada quien en su conciencia tendrá la explicación de por qué llegó a hacer esa interpretación. A mí, por ejemplo, pues me resulta un tanto sorprendente que se hable de derecho de la mujer al uso de su sexualidad sin ninguna responsabilidad, que se hable del derecho sobre su cuerpo, no obstante que ello conduce a eliminar el cuerpo de un ser diferente que es el que ha sido concebido, y que esto se advierta en la Constitución, cuando yo no recuerdo ningún precepto constitucional que diga la mujer tiene derecho al uso pleno del sexo sin ninguna responsabilidad. No veo que haya ningún precepto de la Constitución que diga la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. No, esto se obtuvo a través de derivaciones, pero yo digo, ¿y cómo no se hizo la misma derivación como la hizo el proyecto, en que fue demostrando a través de un buen número de preceptos que de manera expresa se habla del respeto a la vida y a la salud del producto de la concepción? Por ejemplo, decía el señor ministro Aguirre Anguiano, se manejó el artículo 123 constitucional para decir que se protege a la mujer trabajadora, pero no se fijaron en que después de la mujer trabajadora dice y al producto de la concepción, o sea que hay referencias expresas en el texto constitucional. Y entonces lo que de una manera muy clara se derivó en cuanto a preeminencia de los derechos de la mujer en ese conflicto que nos ha explicado el señor ministro, pues en cuanto al valor de la vida no se utilizó la misma técnica de interpretación. Entonces yo pienso que la decisión de la Suprema Corte no es en sí misma una defensa del aborto. Más aún, si uno lee con cuidado las disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Salud del Distrito Federal, se advertirá que se considera un mal el aborto. Lo que pasa es que jurídicamente se utiliza un mecanismo muy ingenioso. La interrupción del embarazo durante estas 12 primeras semanas, con la manifestación de la madre en cuanto a que se lleve a este adelante, no es considerado como aborto. Entonces, como que aquí se da el juego de eso no es aborto, simplemente es la interrupción del embarazo. Y en cambio, ya se hablará de un aborto forzado cuando se realiza la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la madre en cualquier tiempo. En un momento dado, después de las 12 semanas, sí hay aborto. Más aún, en el dictamen que sustenta esta legislación, se dice abiertamente que el producto de la concepción está protegido constitucionalmente. En ese sentido, pues me parece a mí que quienes sostuvieron lo contrario, pues incluso desconocieron lo que la propia ley está reconociendo en sus antecedentes legislativos. Entonces,
pues no podemos decir que no hubo argumentaciones. Hubo las argumentaciones y yo creo que en principio debe uno presumir la buena fe de quienes las plantearon y que estaban convencidos con ellas. Esto pienso que respondería esta pregunta de cómo es que hubo esos planteamientos. Ahora, usted, Ana Eugenia, se refirió a quienes estamos ahorita en esta problemática y que tenemos también otras perspectivas de lo que es la vida. Yo pienso que todos los que nos están viendo, católicos, pues tienen que advertir que para un católico el derecho a la vida es fundamental, que una persona en el momento en que empieza a existir como ser humano, que es en el momento en que se da la fecundación de un espermatozoide masculino, de un óvulo femenino por un espermatozoide masculino, en ese momento ya hay un ser que tiene los derechos a poderse realizar como persona humana y que esto le permita crecer en su calidad humana, y para ello pues tiene que seguir el proceso de gestación, llegar a nacer y ser una persona valiosa para la vida. Entonces, creo que eso es lo que se debe ver con mucha claridad. Y me interesaría también a mí destacar otra cosa, que el que la Suprema Corte haya hecho esta declaración, pues simple y sencillamente dejó que las cosas siguieran como están, porque ya había las leyes que lo autorizaban. Pero que eso de ninguna manera significa que se está imponiendo que se interrumpa el embarazo, y que eso finalmente depende de una decisión humana, y que en la medida en que mayor número de personas sean conscientes de esto, pues menor será el número de interrupciones de embarazos, y una ley puede volverse ineficaz cuando en la práctica no se cumple, que para mí es el camino que tenemos siempre abierto, y ahí es donde se justifica que María Visión esté difundiendo estas ideas, ahí es donde se justifica que se fortalezcan todas las instituciones en defensa de la vida, porque impedirán que en la realidad social se den los efectos nocivos de esas situaciones. Así es. Muchas gracias. Gracias, ministro Mariano Azuela. Me parece muy importante, amigos, que estemos conscientes que cada uno de nosotros puede entrar y buscar un documento que habla de las audiencias públicas y que pueden obtener una síntesis de los argumentos jurídicos expuestos por los participantes. Y esto es algo que yo quiero preguntarle al señor ministro en este sentido. Antes de discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se celebraron varias audiencias en las que se escuchó un número significativo de personas que hablaron a favor y en contra de la constitucionalidad de los preceptos impugnados. Nos gustaría muchísimo nos haga favor de decirnos en estas presentaciones, en estas observaciones de un público que se anotó para poder comunicar lo que sentía al respecto, ¿qué fue lo que ocurrió? Podríamos empezar diciéndonos qué piensa y luego le voy a tener que interrumpir. ¿Podemos entrar con 2 minutitos? Me parece muy bien. Mire usted, nuestra Constitución, doña Alicia, nos establece que la Suprema Corte sesionará en público por lo regular y excepcionalmente en forma secreta. El mundo nos ha llevado a actuar con toda transparencia. Yo creo que México fue precursor. Tenemos un canal judicial, precisamente cuando el ministro Azuela presidió la Suprema Corte, se inauguró el canal judicial con varios fines, uno de los cuales era la transmisión en tiempo real de las discusiones en la Suprema Corte, con lo cual se hacía aplicar métodos modernos a la disposición constitucional que nos obligaba a sesionar en público. Pero vienen modificaciones, viene una ley de transparencia,
y la Suprema Corte también está tratando de ser puntera en actuar hasta donde se puede, la forma más transparente posible. Abrió el tema a discusión de interesados. Se inscribieron a favor del proyecto 40 ponentes y en contra del proyecto otros 40. Pero resulta, y esta es una infidencia que voy a cometer, que se inscribieron mucho más para hablar a favor del proyecto. Nada más se resolvió por razones de equidad que oyéramos, que escucháramos la opinión de participantes en pro y en contra de la constitucionalidad en tiempo par y en número par. Vamos a irnos a un corte, queridos amigos, y por favor, esperen todo esto tan interesante que nos tiene que comentar el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano y desde luego el ministro Mariano Azuela. Tenemos que aprender a escuchar, a conocer, a estudiar y a defender lo que para nosotros es vital, el don de la vida. Volvemos en un momentito. Queridos amigos de María Visión, primero agradecerles por seguir con nosotros. Segundo, agradecerles su oración, sus sacrificios, sus donativos, todo lo que hace posible que este medio maravilloso llegue a muchos más hogares para permanecer no solo en oración, sino en información, porque el Señor quiere que sepamos dónde estamos y cómo podemos influir como esa luz católica en este mundo que tanto la requiere. Y algo muy importante que nos dijo el Papa Juan Pablo II, dejar la civilización o incivilización de la muerte para ir a la civilización de la vida y del amor. Pues aquí con los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y don Mariano Azuela Huitrón, podremos ir conociendo mucho más de este tema tan importante. Perdón por haberle interrumpido, pero quisiera decirle qué influencia tuvieron las audiencias en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por qué determinaron resolver un problema tan difícil sin atender elementos biológicos, éticos, religiosos y filosóficos. ¿Qué influencia tuvo la comparecencia de aquellos que quisieron darnos su opinión? Bueno, no puedo responder por todos. Quiero decir que parte de los comparecientes que nos ilustraron influyeron en unos y otra parte posiblemente en otros. Pero no se trataba de darle beligerancia a todas las opiniones que surgieron ahí. Resulta lo siguiente: alguna norma constitucional nos obliga a resolver los asuntos conforme a su interpretación jurídica. Y nosotros estábamos resolviendo un asunto de corte constitucional, jurídico, no para un credo o fe religiosa en especial, sino para toda la colectividad, en donde podía haber cristianos, específicamente católicos o de otras fees religiosas, y no cristianos también, para todos.
Entonces, el aspecto fundamental era la interpretación jurídica que nos exigía la Constitución. Esto no quiere decirse que para hacer esa interpretación jurídica, en donde tiene que primar ante todo el derecho y la Constitución misma, no puede haber ciencias auxiliares que le puedan servir a los jueces constitucionales, en este caso a los ministros de la Corte, a elucidar algún problema técnico que tengan que entrever para tener mejores luces para dar la interpretación jurídica, pero no poder hacer descansar una decisión de la Suprema Corte, por ejemplo, en temas éticos, en temas médicos, en temas biológicos, en temas de toda otra naturaleza. Esto no quiere decir que lo que nos dijeron en las comparecencias hubiera caído en saco roto, ni que no hubiéramos estudiado otros temas afines, que tuvimos que desarrollar estudios sobre el particular para finalmente resolver qué se incluía o qué no se incluía en el proyecto. Y yo les puedo decir que aproximadamente 126 temas que desarrollamos en la ponencia no se utilizaron en el proyecto que se presentó después de una ponderación más o menos decidida. Obviamente no los tengo en la memoria, pero les puedo decir lo siguiente, que temas médico-biológicos desarrollamos 31 que no consideramos en la ponencia, en el proyecto. Temas con alguna influencia en fe religiosas, desarrollamos del punto 32 al punto 43 y no lo incluimos en la ponencia. Temas de creencias y corrientes filosóficas e históricas, fuimos del tema 43, no incluido, al 49. Temas concretamente éticos, del 50 al 82. Temas de política e ideologías, del 83 al 94. Y algunos aspectos jurídicos secundarios irrelevantes que también los excluimos. También temas específicos de derecho internacional que no podían hacer cambiar la decisión, que hubiera resultado lo que hubiera resultado para los señores ministros, no podía ser un eje para establecer un criterio para la toma de decisión. Igualmente excluimos temas penales varios. Total, 126 temas, según tengo aquí inventariado, de trabajos que desarrollamos en la ponencia, no se incluyeron en la misma. Se me dirá, bueno, pues es un desprecio de temas relevantísimos, la genética, qué sé yo. No, yo no creo que sea un desprecio. Yo creo que se les tiene aprecio y que todo el auditorio podrá atenderlos, estudiándolos por su cuenta, no a través de una resolución de la Corte que tiene que ir eminentemente a lo jurídico. No puede una resolución de un tribunal constitucional descansar sobre pilares fundamentales no jurídicos ni constitucionales. Estoy hablando de técnica para la toma de decisiones de tribunales constitucionales. Esto es, independientemente de los criterios personales de los ministros sobre determinados temas sobre los que pueda versar una acción de inconstitucionalidad, tenemos la obligación de guardar en un archivero muchas de nuestras obligaciones, de nuestras estimaciones personales, para basarnos solamente con temas de derecho constitucional y de la Constitución misma. Esto es una limitante, sí, es una limitante, pero somos Tribunal Constitucional. Hace unos momentos el ministro Azuela Huitrón decía, bueno, ¿por qué en este asunto hubo quien viera clara una postura y otros que no la veían, sino la contraria, como clara y orientadora? Bueno, él significó el pluriculturismo
que tenemos los ministros de la Suprema Corte, las diferentes formas de enjuiciar el derecho, pero también influye a veces que la predilección personal tiene que relegarse para darle brío a la predilección de lo que él entiende por Constitución. A mí, al ministro Ortiz Mayagoitia y al ministro Azuela no nos queda otro remedio que ser respetuosos de la decisión de la mayoría. ¿Eso quiere decir que nos haya convencido? No. Por supuesto que no, pero sí que debemos de respetarla y nuestras diferencias significarlas en un documento que se llama voto particular, que una vez que conozcamos el engrose de la sentencia documento, estaremos en aptitud de hacerlo y nos comprometimos a hacerlo y lo haremos. Entiendo que entonces lo que nos está explicando, señor ministro, es que este problema no puede ser resuelto a la luz de tales disciplinas. Así es, doña Ana. No puede ser resuelto a través de estas disciplinas en una resolución del Tribunal Constitucional. Esto no quiere decir que en una apreciación global y de cultura no se pueda resolver admitiendo todas estas disciplinas. Por supuesto que sí. Yo pienso que el auditorio estará bien entendido de que en su estimativa y obligación de análisis sobre temas relevantes, como es la vida humana y su albergue o no en la Constitución, deberá de tomar en cuenta estas otras disciplinas, la médica, la biológica, la genética, la ética, etcétera, la filosófica. Por supuesto que sí. Pero esto quiere decir que un tribunal constitucional no puede tener como pilar de descanso todo ese apreciabilísimo material. Yo quisiera añadir que en el proyecto del señor ministro Aguirre Anguiano había una parte inicial que prácticamente estaba aludiendo a esta situación. En una comunidad determinada hay un poder constituyente que hace la Constitución, pero esa Constitución puede reformarse, y entonces hay un poder reformador de la Constitución que está en posibilidad de reformarlo. Es cierto, la Suprema Corte tiene que someterse al orden constitucional, pero esta Suprema Corte no puede desconocer que el constituyente permanente puede introducir cambios a la Constitución. El legislador ordinario, de acuerdo con la Constitución, emite las leyes, y ahí es donde se ve la gran importancia de la participación política, porque finalmente, ¿quiénes van a señalar en la Constitución aquellos principios que son más convenientes para una comunidad determinada? Los que integran a ese poder constituyente permanente, diputados y senadores de orden federal, diputados de los congresos estatales. Entonces, si la democracia funciona, si quienes tienen estas convicciones sobre la defensa del derecho de la vida, del ser concebido, cuando van a emitir su voto, lo hacen por personas que coincidan en estos valores, habrá la posibilidad de que incluso en el orden constitucional, de una manera nítida, clara, irrebatible, se establezca el derecho a la vida. Hay desafortunadamente, no solo en México, sino en muchos lugares, esa situación del abstencionismo. Muchas personas que cuando llegan las elecciones dicen: yo no me quiero ensuciar con la política, y como aves blanquísimas quieren seguir volando, pero no se dan cuenta que llegan a ser cómplices de la integración de cuerpos legislativos que después van a llevar a los principios constitucionales, a las leyes, pues situaciones que son adversas al sentir de la mayoría de los miembros de una comunidad. Definitivo. Y pues, ministro, creo que es muy importante recordar que el Papa Benedicto XVI nos está recomendando, por el amor, prepararnos, y por el amor prepararnos y participar en la política. De hecho,
vamos a seguir platicando de este tema tan interesante con los ministros, agradeciendo siempre el favor de estar con nosotros aquí en María Visión. Pues agradecemos al ministro Mariano Azuela Huitrón que nos recuerde que debemos emitir nuestro voto, que debemos ser conscientes de qué pasa en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra familia y cómo podemos nosotros incidir en el cambio positivo de nuestro país. Algo que me parece muy importante es que no se olviden de ver Piedra Angular, porque en ese programa los domingos en la noche se analizan todos estos temas tan interesantes de la política, de la vida, y creo que haremos una solicitud a don Fernando Montes de Oca para que nos haga el favor de invitar a los ministros y hacer un programa de Piedra Angular. Mientras eso ocurra, yo le preguntaría al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano qué efectos tiene la decisión de la Suprema Corte de Justicia con esto que acaba de ocurrir. Hay respuestas para todos los gustos respecto a los efectos de esta decisión de la Suprema Corte. Los más radicales ven en ello algo demolitorio de parte de la Constitución. Y los menos radicales ven en nuestra decisión, bueno, primero a no dudarlo, un precedente, pero finalmente la ley del Distrito Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, par de artículos en este tema, siguen igual que antes de que hubiera intervenido la Suprema Corte. ¿Esto qué quiere decir? Que la Suprema Corte no los fomentó, no los abonó, ni les dio un plus, siguen siendo exactamente lo mismo. A no dudarlo, la resolución de la Corte es un precedente, pero un precedente en una legislación que pueda resultar un clon de la del Distrito Federal en la época actual. Alguna legislación estatal que no tuviera la virtud de la calca, obviamente no estaría influida por este precedente y sería desde luego discutible ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las minorías legislativas que consideraran que se produce una violación a la Constitución y que hay que acudir en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos son tinieblas para unos, luces para otros, porque todo admite mediatización. Y en esa mediatización quisiéramos saber si existe vía jurídica alguna para revocar o modificar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Técnicamente no existe ningún impedimento para que se pueda proceder de esta manera. Una vez que la Suprema Corte definió estos preceptos no son inconstitucionales, como explicaba el ministro Aguirre Anguiano, esto sigue vigente, pero el cuerpo legislativo conserva todo su poder para modificar esos preceptos cuando lo estime pertinente. Como los cuerpos legislativos cambian periódicamente,
pues no hay ningún impedimento jurídico, no hay ningún impedimento constitucional para que la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal pudiera hacer modificaciones. A veces se nos olvidan los acontecimientos, pero ya hace algunos años este problema había estado en la Suprema Corte en torno a aquello que se identificó como la Ley Robles, que tenía otras características, pero finalmente también admitía la interrupción del embarazo cuando se dieran situaciones de violación, que tuviera alteraciones el producto de la concepción, y entonces se establecía lo que eran las excusas absolutorias, que además es una fórmula que siempre puede utilizar el legislador. Esto es indebido, es un delito, y sin embargo, de ninguna manera pretendo castigar a la persona. ¿Por qué? Pues porque advierto que ante ciertas circunstancias, y eso lo determinaría un juez, no se le debe castigar porque pues es comprensible que haya recurrido a estos mecanismos. Bueno, ¿qué sucedió? Pues que pasó el tiempo y la propia Asamblea Legislativa pues hizo modificaciones a preceptos del Código Penal y luego a la Ley de Salud, lo que en cualquier momento puede hacer. Además, como algo había adelantado, el poder reformador de la Constitución, constituyente permanente, puede llevar a la Constitución principios que puedan ir en contra de lo que ahora aparece en la legislación del Distrito Federal, y que esto pues obviamente motivaría a que inmediatamente tuvieran que transformarse, porque de otra manera se señalaría su inconstitucionalidad. O sea que técnicamente sí es posible revertir esta situación, pero también hay que ser conscientes que técnicamente en cualquier estado de la República, incluso en el orden constitucional, pues pueden llevarse disposiciones en contra del derecho a la vida. Y ahí es donde viene esa participación a la que me refería en mi anterior intervención. Muchas gracias. Y yo le preguntaría, señor ministro, ¿la sentencia de la Suprema Corte de Justicia implica una apología del aborto? No, yo pienso que de ninguna manera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y las leyes mismas reputan como delito el aborto. No es una apología en forma alguna. Yo explicaba que las cosas siguen igual, pero no hay aval alguno de la Suprema Corte, como se ha pretendido decir, respecto a ciertos principios absolutistas de abrir el paso a todos los abortos, ¿no? La Suprema Corte no consideró fuera de la Constitución la reforma que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin que esto pueda verse jamás como una apología. Yo advertía que había habido tantas intervenciones y con tantos planteamientos que es muy difícil saber qué va a decir esa sentencia formal. Yo creo que sí hubo alguna intervención en la que se puso demasiado el acento en un argumento, que la interrupción del embarazo en esas primeras 12 semanas es la única solución al problema de el aborto clandestino y al problema de mujeres que no quieren aceptar su maternidad. Bueno, no diría yo que hay una apología incluso de quien tuvo esas intervenciones y de quienes llegaron a decir que estaban de acuerdo con este punto de vista, pero sí, para mí, pues es una visión que tiende a decir, si esto es la única solución, tenemos que justificarlo, cuando en realidad, en la propia ley de salud, se establece la obligación que existe para que a toda mujer que llega a solicitar la interrupción del embarazo, se le expliquen las distintas alternativas, se le trate de alguna manera de precisar los riesgos que está corriendo, no solamente de tipo físico, sino de tipo psicológico. Ahora, si hará esto, no se hará, pues no es algo que nos corresponda saber, pero la ley establece incluso la obligación de
explicar a la mujer para que esto realmente sea fruto de una genuina libertad. Si se obra de otra manera, pues desgraciadamente se está actuando en contra de lo que dice la propia ley. Eso es, señor ministro. Y desde el punto de vista del derecho, ¿qué podría hacerse para que el problema de los embarazos no deseados se resolviera de manera definitiva y a favor de la vida del concebido? Pues ahí es donde para mí hay la verdadera solución al problema. Yo creo que la solución del problema que existe, desafortunadamente por diferentes causas, pero hay mujeres que no hacen un uso de su sexualidad con responsabilidad y de pronto tienen un embarazo no deseado. Si estas personas advierten que esto puede tener como efecto que las priven de la libertad a través de un proceso y a través de una sentencia condenatoria, pues fácilmente recurren a un aborto que se daría en una clínica clandestina con todos los riesgos que representa para la salud. Bueno, el problema existe, pero ¿cómo se debe afrontar? Pues con lógica, salvaguardando los derechos de la mujer y salvaguardando los derechos a la vida del concebido. ¿Cómo? Pues estableciendo fórmulas jurídicas para que no solamente se facilite la adopción de ese niño que no quiere tener la madre, sino que aún se tenga cierta protección que facilite el seguimiento durante el proceso de embarazo para que esta mujer pueda afrontar una situación pues que deriva de las características del sexo femenino. Entonces se atiende a la mujer, se apoya a la mujer, se le da un trabajo y además se le dice si finalmente no quieres al hijo, pues hay muchas personas que aún por naturaleza no pueden tener hijos que están deseando adoptarlos y facilitar la adopción para que de ese modo pues a una persona se le quite la carga, como así lo ve ella, del hijo, y a otras se les dé la bendición del hijo que no han podido tener. Me parece muy importante el que pensemos cuántos grupos existen que están pendientes de ayudar a las mujeres embarazadas en problemas. En toda la República y en todos los países donde llegamos, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, en los Estados Unidos, en Canadá, siempre hay este grupo de personas que se asocian para ayudar, para ofrecer tanto el auxilio económico como social, moral, espiritual. Entonces, esto me parece, señor ministro, que desde el punto de vista del derecho, estos derechos del concebido se encuentran irremediablemente en contradicción con los derechos de la madre, que ante tal contradicción deben preferirse estos a aquellos. Fue un punto de vista mayoritario, aparentemente. Todavía no vemos la sentencia documento. Desde luego que los de la minoría, el ministro Ortiz Mayagoite, el ministro Azuela Huitrón y yo, no coincidimos con eso. No encontramos esa oposición, en primer lugar por razón de sentido común. Lo normal, lo ordinario es cuando una mujer sabe que está encinta, inmediatamente nace en ella una actitud tuitiva, modifica sus dietas, modifica muchas cosas para cuidar precisamente al ser que ha concebido. Esto es algo totalmente natural. Ir en contra de esto y hablar de una oposición de intereses, bueno, pues es algo que ante todo no autoriza el artículo 4 constitucional, como se significó en las discusiones. El artículo 4 constitucional habla de paternidad y maternidad, entiéndase, responsables. También habla de elegir cuántos hijos y cuándo se quieren tener. Hay métodos anticonceptivos que es responsabilidad del Estado fomentar, lo cual a mí me parece totalmente apreciable, personalmente compatible con la mayoría de los credos religiosos de los que yo tengo referencia.
Muchas gracias, señor ministro. Vamos a seguir un bloque más. Es muy importante que hoy, hombres y mujeres, padres y madres de familia, podamos ejercer esta paternidad y maternidad responsable. Volvemos con ustedes en un momentito para terminar esta importantísima entrevista con los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y don Mariano Azuela Huitrón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eucaristía, con mucha fe, con mucha devoción, con mucho respeto, tenemos que despertar la devoción y el respeto en los demás. Y tiene que suscitar la fe. Si nosotros tratamos de participar lo más que se puede en la Eucaristía, con respeto, con devoción, que en lugar de estar cuchicheando, que estemos ahí realmente atentos a lo que está ocurriendo, atentos a todo el banquete, a los dos banquetes, al de la palabra y al de la Eucaristía. Las dos liturgias. Exactamente, porque a veces como que centramos nada más en la Eucaristía. No, es que el banquete de la palabra es bien importante, porque nos prepara a la Eucaristía. Vamos a un corte por ahí, regresamos. Pues cabe mencionar que es de todo necesario que padres, madres de familia, jóvenes y todos los que tenemos que ver con la familia debemos ser conscientes de estudiar, de escuchar a todas aquellas personas que tienen mucho que decirnos, como es el día de hoy, los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, don Mariano Azuela, y personas que han defendido sus puntos de vista y que han estudiado intensamente para llegar hoy a este punto que se encuentra esta precisión en la Corte de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia. La decisión de la Corte es algo que nos llama mucho la atención, Ana Eugenia. ¿Quieres hacerme el favor de...? Sí, es muy importante para nosotros conocer e informarnos, como bien nos dices, Alicia, si esta decisión de la Suprema Corte de Justicia significa la derrota de quienes pensamos que la vida humana debe de ser respetada y protegida desde el momento de su concepción. Bueno, es una pregunta muy interesante que a mí me llevaría un poco a plantear hipotéticamente la pregunta a la inversa. ¿Habría sido un triunfo de quienes defendemos la vida que la Suprema Corte de Justicia hubiera declarado la inconstitucionalidad de esos preceptos? Y entonces contestaría ambas preguntas, la que Ana Eugenia formuló y la que yo apliqué. Yo creo que el triunfo en este tema es que cada vez haya menor número de personas que acudan a que se interrumpa su embarazo, que cada vez vaya habiendo un mayor desarrollo en las personas para que no usen de su sexualidad irresponsablemente, y en todas las actividades que tiendan a la verdadera educación sexual se busque que se dé el valor significativo a la maternidad, se dé el valor significativo a lo que es
tener a un ser humano que debe crecer en calidad humana y convertirse en un hombre de bien o en una mujer de bien. Eso para mí son los verdaderos triunfos. El que alguien se considere derrotado porque hubo un pronunciamiento de un tribunal que dijo esto era obvio a la Constitución, pues a mí me parecería realmente muy ligero pensar perdí por esto. No perdí por esto. Yo creo que quienes estamos convencidos del valor de la vida, pues simplemente tuvimos quizás algún momento de tristeza, de desilusión, porque pensábamos que íbamos a tener el apoyo mayoritario. Pero esto de ninguna manera es una derrota, al contrario, creo que habría sido muy riesgoso que se estimara como un triunfo si hubiera sido la decisión contraria, porque entonces probablemente el efecto habría sido cruzarse de brazos y considerar que ya todo estaba solucionado, y no. Esto es un reto, algo que para mí ya desde el punto de vista cristiano es esa idea tan exacta de que Dios escribe recto con líneas torcidas, pero además somos los seres humanos los que debemos tratar de ser instrumentos de Dios para revertir algo que no ha sido precisamente positivo en algo que sea genuinamente positivo. Y me parece que como abuela de 11, de 10, en esta próxima semana de 11, si Dios lo permita, pues el hecho de haber tenido a esos 4 hijos en mi vientre me hace sentir que Dios es tan grande que desde el momento de la concepción de ese niño, tu alma se llena de tanta alegría, tu corazón se sale del pecho, que no sabes qué te pasa. Quisiera a todas las mamás, a todas las personas que están embarazadas, que verdaderamente disfruten ese milagro de la vida. Papás, mamás, abuelos, tíos, la familia se fortalezca y tengamos familias como la de estos ministros que han tenido padre, madre, abuelos y que han podido llegar a este punto de defensa de la vida y de ser parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen una responsabilidad enorme y que han trabajado fuertemente por este proyecto y estoy segura seguirán, ¿verdad, señor ministro? Bueno, yo pienso que sí. Cuando se hacía la pregunta anterior, ya ven que la mente se mueve a través de asociaciones y muy rápido. Pensé en 2 cosas. En las peleas de gallos, perdón por el uso coloquial que doy en esta respuesta, y también en Galileo. Me voy a explicar. En las peleas de gallos hay un señor que es el juez que dice ganó y perdió, y esto es tan inapelable que la vida del gallo muerto se extinguió y perdió, y la otra pervive. Esto es inmodificable. Y Galileo dijo, finalmente, y sin embargo, se mueve. Yo digo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se formalice a través del documento, no será algo tan conclusivo como lo que sucede en una pelea de gallos, porque sin embargo podrá ser revisada. Creo que después de estas explicaciones que nos han dado, que nos han mostrado la integridad en sus concepciones como ministros, nos sentimos muy orgullosos de tenerlos representándonos. Y también creo que es muy importante que recordemos que la vida es un don, y es un don gratuito que se nos da y que nosotros acogemos, pero lo acogemos porque se nos es dado, no porque lo decidamos. Esa decisión tiene primero el ser un don, el ser un regalo. Y si nosotros podemos ver en la concepción que ahí está un don, pues yo creo que nos abrimos a la maravilla que es la vida y a la maravilla que es el aceptarla como eso, como un regalo.
Me gustaría mucho, señor ministro, si nos puede dar una conclusión y de verdad agradecerle por este tiempo tan valioso que nos ha regalado. Bueno, para mí la conclusión está íntimamente vinculada a lo que es el poder de este medio como es el canal de María Visión. No conocemos con exactitud la cantidad de personas que han seguido esta serie de entrevistas, pero seguramente que son un número muy importante que ni siquiera se limita a la República Mexicana, sino que está proyectado internacionalmente, e internacionalmente se dan los problemas del respeto al derecho a la vida, de modo tal que para mí todo lo que aquí hemos estado compartiendo pues constituye un mensaje, pero no un mensaje para tranquilizar a las personas, sino un mensaje para motivarlas a que cada uno en sus propias actitudes personales, en las actitudes con aquellas personas con quienes conviven, cuando se enteren de situaciones que pueden ir en contra de la vida, hay que tratar de ver cómo se lucha por esa vida y se evita que se caiga en lo que ya Alicia decía es la incivilización de la muerte. Esto, pues para mí, es lo más importante, y por mi parte, pues agradezco a María Visión que se haya interesado por hacernos esta entrevista, a mi compañero Sergio Salvador Aguirre Anguiano y a mí. Debo incluso dar testimonio de que tuve seguimiento de la labor extraordinaria que realizó mi compañero con su equipo de trabajo a fin de recabar esos 126 temas que pues yo siento que a lo mejor hubiera sido interesante que nos presentara un proyecto como de 4,000, 5,000 hojas, al menos para lograr que lo estudiaran todos los compañeros y se les planteara la complicación de cómo responder a tantos y tan poderosos argumentos. Por ejemplo, para mí fue muy interesante, y ojalá que esté de acuerdo el ministro Aguirre Anguiano y el ministro Ortiz Mayagoita para el voto de la minoría, que añadamos el análisis de la prueba pericial que se desahogó, en donde personas tan prestigiadas como el doctor Jesús Cumate dan elementos de una convicción absoluta de que en esta época científicamente está plenamente demostrado que desde el momento de la concepción hay un ser humano único e irrepetible que simple y sencillamente tendrá que seguir con un desarrollo biológico. Y en ese sentido, un poquito en la línea de Alicia, que pues obviamente como buena mujer nos dijo yo como mujer, abuela, madre, y nos compartió su punto de vista. Quizás los hombres no tengamos esa vivencia tan plena, pero indiscutiblemente que cuando de pronto nos enfrentamos a la realidad de que nuestra esposa, o después como abuelos nuestra hija nos manifiesta que está embarazada, pues sentimos la alegría extraordinaria de tener alguna participación en este milagro extraordinario de la vida. Muchas gracias, ministro, y quisiera que me dijera estas últimas palabras. ¿Podrá después presentarnos esto en un programa de Piedra Angular en Guadalajara, de todo esto que nos decía el ministro, y agradecerle muchísimo lo que hoy acaba de ocurrir? No tiene nada que agradecer, solamente quería hacer un breve comentario. Cometí un hierro al afirmar que la resolución de la Corte es revisable. No, quise decir, los criterios que se establezcan en este asunto serán revisables por la Corte misma en un asunto que, guardando similitud, permitan el nuevo análisis. Segundo, muchas gracias al ministro Azuela por sus generosísimos conceptos. Él siempre es así. Tercero, muchísimas gracias a doña Alicia y a doña Ana Eugenia, así como a este medio, por esta entrevista. Y por último, rogar a los que puedan tener interés en conocer con mayor profundidad acerca de estos temas,
que una vez que se encuentren los medios cibernéticos, internet, la resolución del engrose y los votos particulares o concurrentes que puedan existir, hagan un estudio ahí, porque conocer es importante. Muchas gracias, ministro Aguirre Anguiano. Le agradecemos con todo nuestro corazón y reiteramos esa invitación a Guadalajara, que ya concertaremos, amigos. Muchas gracias, ministro Mariano Azuela. Agradecidísimos, doña Ana Eugenia. Qué alegría de tenerte aquí, y gracias a ustedes, amigos. Sin ustedes no existimos. Creo que juntos podemos orar el rosario, la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde y la adoración eucarística en la noche, desde este maravilloso canal, desde este maravilloso medio que nos acerca tanto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cubiertos con el manto de María. Hoy todos debemos ser luz, y no luz que está abajo de la mesa, sino luz que está arriba y que lleva el amor, que lleva la alegría, que es lo que nos pide el Papa Benedicto XVI a todos y cada uno de los católicos, y no solamente llevarla, sino ser generosos y caritativos. Y si alguien necesita ayuda, no olviden hablar por teléfono, escribir un mensaje, escribir al noticiero de Nuevo Milenio de Isabel, o llegar a Zapopan, si es posible, su mensaje en el momento que lo quisieran, para poder decirles: aquí estamos para ayudar en eso que ustedes tienen, el problema grave por lo cual no quieren dar a la vida ese pequeño niño. El niño está ahí, y el niño lo queremos aquí, en este mundo, para agradecer a Dios nuestro Señor. Que Dios les bendiga, y muchas, muchas gracias por recibirnos en sus hogares.